Radio Nacional presenta Las últimas horas de Jesús. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Carbonell y hoy les presento un programa especial, una mesa redonda donde 4 especialistas analizarán las últimas horas de Jesús. Estos últimos momentos que vivió el Mesías antes de llegar a la cruz y darse en sacrificio por todos nosotros. Por eso hemos invitado al doctor Carlos Bromley. Él es psiquiatra del MINSA. Bienvenido, doctor Bromley. Muchas gracias, Kevin, por la invitación para participar en este importante programa por Semana Santa. Exactamente, y su punto de vista desde la psiquiatría es abordar la mente de Judas, la mente de Pedro. Judas como un traidor, Pedro como un negador. ¿Qué ocurrió en esos momentos en sus cabezas para poder traicionar a un amigo, no es cierto? Y por eso también tenemos la presencia de otro especialista y él es el doctor Felipe Paredes San Román. Él es constitucionalista y desde su punto de vista jurídico nos va a dar luces sobre los hechos que motivaron a las autoridades en las épocas antiguas para condenar a Jesús a la cruz. Bienvenido, doctor Paredes. Muchas gracias, Kevin. Encantado de aceptar esta invitación. De hecho, el enfoque sobre el debido proceso es clave porque Jesús fue sometido a un juicio y tenemos que ver si tenía las garantías aceptables o no para poder ser condenado como lo fue en su momento. Excelente. Todo eso vamos a desarrollar con los especialistas en esta mesa redonda de Radio Nacional. También tenemos la presencia del doctor especialista en medicina interna, Jesús de la Cruz. Bienvenido, doctor Jesús. Usted va a abordar el tema de la pasión de Jesús desde el punto de vista científico. ¿Qué ocurre con el cuerpo del ser humano cuando es sometido a tortura y a un maltrato que puede incluso acabar con la vida de una persona antes de todo lo que la Biblia dice que pasó Jesús, ¿no es cierto? Muchas gracias, Kevin. Bienvenido, doctor. Por la invitación. Encantado de estar en el programa, analizando todos estos hechos desde el punto de vista científico, médico, ¿no? Todos los escenarios posibles en las últimas horas de vida de Jesucristo, ¿no? Vamos a detallar todos los aspectos importantes en este suceso que para nosotros es muy importante, ¿no? Exactamente, y hoy en Viernes Santo además. Por supuesto, el enfoque científico también tiene la presencia de un teólogo. El teólogo es el doctor Homero Cruz. Él nos va a guiar por todo lo que dicen las Escrituras y abordando cada uno de los temas de los demás especialistas. ¿No es cierto, doctor Cruz? Sí, muchas gracias, Kevin, por la invitación y estoy muy contento de participar con este panel de expertos y qué más que hacerlo en este tiempo de Semana Santa que es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Exactamente. Y agradecer, por supuesto, al espacio de Radio Nacional que aborda un programa muy interesante en Viernes Santo para que todos podamos conocer un poco más a profundidad lo que pasó hace 2000 años en nuestra historia, hechos que cambiaron, por supuesto, el rumbo de nuestra historia. Vamos a comenzar con esta mesa redonda con un hecho histórico que lo relata la Biblia y se sitúa todo esto en un momento de la oscuridad de la noche, cuando Jesús es apresado para ser condenado a la muerte. Doctor Homero Cruz, usted que conoce desde la teología y además porque es sacerdote, ¿qué nos puede contar sobre el suceso del apresamiento a Jesús? Bueno, tengo en mente ahora mismo el lugar porque yo he estudiado en Israel, he estado muchos años por allá y he visto los lugares en físico, digamos así. He tenido esa suerte, esa dicha. El ahora, ¿no? Es muy importante que la tradición cristiana había entendido que Jesús había venido para una hora. Él lo había ido diciendo, ¿no? En diversos pasajes, en diversos momentos en los evangelios, que había un momento en que el Padre había determinado que Él diese su vida por los hombres, por la humanidad. Entonces esa noche, que también está en un contexto mucho más, un contexto amplio, importante,
porque, por ejemplo, San Juan habla de que era cerca la fiesta de la Pascua, ¿no? Los 4 evangelios lo subrayan. La Pascua, sí, claro, los evangelistas hebrea, coinciden en eso. Claro, la Pascua judía era una fiesta importante. Se celebraba un acontecimiento muy fuerte, muy profundo para el pueblo hebreo, que era la salida de Egipto, ¿no? Salida de la esclavitud de Egipto. Entonces, esta fiesta se ha celebrado desde siglos, ¿no? por el pueblo hebreo, conmemorando este prodigio de Dios que los liberó de la esclavitud y les llevó a la tierra. Digamos, en este contexto, Jesús va a hacer lo mismo. Digamos que va a llevar a plenitud esta fiesta que está de fondo. ¿Por qué? Porque incluso Él, en la última cena, dice, ¿no? Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es la sangre de la alianza. O sea, siempre alusión a esta fiesta, a la fiesta de la Pascua, que era figura de una liberación mayor que quería hacer Dios con la humanidad. Entonces, era el contexto, digamos, histórico, gira en torno a esta fiesta, ¿no? Era muy importante. Es más, eventos de la pasión y de la muerte de Jesús están, digamos, enmarcados en esta fiesta, ¿no? Se enmarcan para darle un sentido más profundo. ¿Cuál es ese sentido profundo? Lo que Pablo dice, ¿no? O sea, Jesús no lo han matado. Él ha dado su vida por nosotros, ¿no? Eso explica, o sea, de hecho, los apóstoles necesitarán que el resucitado les ilumine, les haga entender este misterio. Nosotros, bueno, miramos la cruz, celebramos la Semana Santa y ya sabemos, digamos, teológicamente o religiosamente qué valor tiene esa muerte de Jesús, ¿no? Un valor salvador, redentor, pero hay que ponerse en el momento histórico cuando los discípulos ven que pasa esto y el efecto que sucede es todo lo contrario. O sea, no se escapan, niegan. Entra una especie de miedo en cada uno de los apóstoles, incluso en Pedro, de negar por temor o quizá porque creyeron que el proyecto de Jesús se estaba derrumbando, se vieron débiles, no confiaron que lo que él había dicho con anterioridad y en todo su trayecto de que después de 3 días él iba a resucitar. ¿Qué sucedía con los discípulos? Entonces, ¿cómo entendemos desde el punto de vista teológico ese comportamiento? Es un comportamiento humano, finalmente, también. Sí, yo personalmente no pienso que ellos, en el sentido dudaron, ¿no? Se mezclan muchos sentimientos. De hecho, a lo largo del ministerio público de Jesús, Él les había dado muchos signos a sus discípulos de quién era Él. Por ejemplo, la transfiguración, los milagros, la han estado presentes. No es que de un día para otro Jesús los mete en esa encrucijada así intensa, ¿no? Sino que venía preparándolos con muchos acontecimientos. Pero llegado este momento, se entra ahí también la situación humana de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, cuando hay un robo, ¿cómo reaccionamos? Yo no sé, ¿no? Ante un terremoto. Cuando hay un terremoto hay gente que en ese momento, de repente hay personas que son muy tímidas, pero en ese momento se hacen de coraje, ayudan a otros. Otros que siempre se muestran como valientes, quizás en ese momento son los primeros en escaparse. Exacto. Entonces efectivamente, alrededor de todo evento importante en la vida de las personas, ocurren una serie de acontecimientos de carácter comportamental y que tienen que ver con su personalidad, con la forma de ser, con la manera como reaccionamos ante determinadas situaciones. Y durante toda la historia se han realizado una serie de estudios vinculados al comportamiento de Jesús y al comportamiento de sus discípulos. Exacto. La psiquiatría ha estudiado profundamente el pensamiento o por lo menos el comportamiento de estos discípulos, ¿no es cierto?
guiados por lo que psiquiatría- dice la Biblia. La psiquiatría ha estudiado el comportamiento de los discípulos de Jesús y del propio Jesús. Wow. Por ejemplo, en la noche previa a su ejecución, en esa noche oscura, Jesús reza en el Monte de los Olivos. Se pasa toda la noche rezando. Exacto. Él sabía lo que iba a acontecer. Sabía que venía la tortura, el calvario, finalmente su muerte por la humanidad. Y sintió angustia. En su condición humana, En su condición humana, exacto. Jesucristo estuvo muy angustiado, estuvo tenso, estuvo extremadamente estresado, al extremo que relatan los propios discípulos que llegó a sudar, llegando a sudar sangre, dice la Biblia. Esto en el campo de la medicina es considerado como un problema de la circulación y que tiene que ver con un diagnóstico de hematohidrosis, que es el sangrar sangre porque se rompen los vasos sanguíneos que irrigan. Y todo eso se puede entender desde un punto de vista mental. Cierto, porque ha ocurrido también con otras personas después, que se les ha visto sudar sangre, cuando han sido sometidas a un gran estrés. Ok, perfecto. El doctor que está presente con nosotros también, que es médico internista, ¿podría darnos un poco más explicación sobre este hecho histórico? Jesús, efectivamente, como lo ha citado el doctor Bromley, suda sangre durante este contexto de complot de aprender a Jesús. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Es posible? Sí es posible. Como bien comentaba el doctor Bromley, este fenómeno que se llama hematidrosis se da porque la persona está sometida a un gran estrés, un estrés extremo asociado a una angustia y todos los fenómenos, digamos, del comportamiento de la persona que ha comentado el doctor. ¿Qué es lo que pasa? Las glándulas sudoríparas están también irrigadas, tienen unos vasos, unos capilares pequeños, ¿no? Que al tener este gran efecto del estrés extremo, ¿no? Se dilatan tanto que llegan a romperse, ¿no? Al romperse, entonces la persona empieza a exudar ya no solo sudor, sino sangre. Entonces, científicamente sí es un fenómeno. Obviamente no es algo frecuente. Se ha dado varios casos a nivel mundial reportados en la literatura científica, pero sí es dable, ¿no? Es un fenómeno que sí se ve, sí se ha visto. Y en esta historia, donde podemos ahora comprender que Dios, hecho hombre, se somete a un proceso de estrés, entonces tiene miedo, está angustiado por lo que va a suceder, pero sabe que va a entregar su vida por un bien mayor. Además, sabía que iba a ocurrir un juicio totalmente injusto, y para eso está el doctor Paredes, que nos va a relatar un poco sobre lo que sucedió exactamente esa noche de la captura de Jesús. ¿Era normal en esa época? ¿Qué decían las leyes romanas que imperaban en este espacio para capturar a un hombre en medio de la noche, doctor Paredes? Bueno, lo que ocurre es que estamos hablando de un territorio ocupado, ¿no? Un territorio ocupado por el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano se establecía una serie de leyes que tenían que ser, como no, acatadas por todos los ciudadanos. Y en ese sentido, dentro de las leyes sí les reconocían a los miembros del territorio judío que podían versar sobre asuntos relacionados a la fe. Recordemos que en ese momento también no había distinción entre Estado e Iglesia,
¿no? Entonces, muchos de los delitos que se cometían eran delitos propiamente religiosos, y el delito que se le atribuía a Jesús básicamente era de profanación de lo sagrado o de sacrilegio, ¿no? Ese fue originalmente el delito que se le imputaba. Y yo al inicio hablaba del debido proceso, que es una clave para todos los juicios en general en la historia de la humanidad. Y aquí hay algo muy curioso, que es que no le sindican esta imputación en ese momento, propiamente lo detienen sin haber cometido un delito flagrante, sin haber una orden judicial de por medio, estamos hablando además de hace mucho tiempo atrás, y luego, después de mucho tiempo, entiendo que tras las lecturas de Mateo, que establece que se presentaban muchos testigos que no lograban incriminar sobre un hecho cierto. Y finalmente hubo dos que relacionaron a Jesús con una supuesta profanación de lo religioso. Y es ahí que Caifás básicamente fue el que lo acusa por sacrilegio, por profanación de lo religioso. Luego vamos a ver cómo durante el juicio en realidad esta causa va cambiando, ¿no? Y para adelantar lo digo, Pilatos finalmente encuentra que habría cometido subversión, que Jesús había cometido subversión, terrorismo, para decirlo en palabras más familiares para nosotros, porque la autoridad era del emperador romano, de Tiberio Julio César. Y él no reconocía esa autoridad, sino que él se declaraba como el rey de los judíos. Entonces había un problema de supuesta usurpación de la autoridad. Claro, y entonces en ese momento es que Pilatos encuentra una razón para que ni siquiera él juzgue, sino entregar al pueblo un juzgamiento que para nada desde ese punto de vista era justo. En eso hay un matiz muy interesante que me permito incidir, previo quizá a esta decisión muy conocida por todos, de que él pues se lava las manos y le entrega al pueblo esa potestad. Él, como tú bien sabes, me refiero a Poncio Pilatos, él delega la competencia para juzgar a Herodes, porque dice que Jesús era Galileo, ¿no? Y como era Galileo, entonces él no tenía la competencia territorial para pronunciarse. Un juez, para poder dictar una sentencia, tiene que asumir una serie de características, y una de ellas es que el derecho le dé la facultad para juzgar. Entonces él decía, bueno, yo no debo juzgarlo porque el Señor es Galileo y le toca a Herodes. Y sin embargo Herodes también desconoce su autoridad, se inhibe, dicho en términos jurídicos. Entonces regresa la competencia a Poncio Pilatos para ratificar lo que había determinado el Sanedrín de los judíos, es decir, este órgano colectivo que había dictaminado pena de muerte por el supuesto sacrilegio. Y allí Poncio Pilatos es que cede a la presión popular, a la turba. A la turba, ¿no? Lo que le ahora pedía. podríamos llamar al periodicazo, como usted alguna vez lo comentó. Exactamente, ¿no? Aquí vemos una agresión a un principio clave de la judicatura, que es la independencia. El juez tiene que ser inmune a los periodicazos o tratar de serlo. Y aquí la presión popular hizo que Poncio Pilato cediera y por eso traicionara el principio de independencia judicial. El principio de independencia no solo impide la injerencia en su criterio de otros jueces, sino también de otras personas ajenas al circuito judicial. Entonces, Poncio Pilatos toma esa decisión y la toma, traicionando también el sentido de la justicia. ¿Por qué? Porque el sentido de la justicia es contramayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Que suele ser el espíritu de la justicia muchas veces opuesto a lo que pide la población. Exacto. ¿No? La población pide pues pan y circo, pide sangre, y bueno, el juez es el llamado a ejercer la docencia para imponer la ley y no el capricho de quien eventualmente tiene el poder. Y porque además el Sanedrín, que era la ley religiosa en ese momento, tenía suspendido el derecho de aplicar la pena de muerte, pero ellos exigían muerte de cruz a Jesús. Entonces buscan una forma, escapándose de toda ley que podría regir en ese momento, porque además tampoco se podía juzgar a una persona estando en fiestas, ¿no es cierto? Se acercaba la fiesta de Pascuas y no podía Jesús ser sometido a ningún tipo de este juicio.
y además porque en Pascuas pedían la liberación de uno de los presos. Y entonces la turbamulta pide la liberación de un delincuente común y entrega a Jesús en su reemplazo. Sobre eso, perdón, hay un tema muy interesante que tú has mencionado, y es que la pena de muerte no podía ser dada por las autoridades judías. Expresamente le retiraron esa potestad, que solo la reservaban para las autoridades romanas. Por eso Poncio Pilato era el único llamado a dictar la pena de muerte, porque no tenían competencia para eso los jueces judíos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero ni siquiera Poncio Pilato podía condenarlo a la muerte, porque por sacrilegio no estaba contemplado en su constitución, digamos, de ese momento, aplicar una pena de muerte por eso, por esa causa. Bueno, es ahí donde se da esta figura, donde se cambia la imputación. Y desde ahí también ya sigue siendo un juicio injusto. Claro, porque imagínense que ustedes están siendo procesados por delito de abuso de autoridad y terminan siendo sancionados por delito de homicidio. La defensa de ustedes ha girado sobre una acusación, que ustedes habrían cometido abuso de autoridad, y al final uno termina sentenciado por un delito respecto al cual no se pudo defender. A él efectivamente le imputan sacrilegio, pero lo sancionan, lo sentencian, digamos, por su versión, ¿no? Por su versión, por desafiar a la autoridad del emperador romano. Exacto. A esto yo sumaría algún detalle que hay algunos estudiosos que sostienen de que el Sanedrín no estaba completo, porque el Sanedrín son 70. Ok. ¿No? Entonces, que esa noche que Jesús fue juzgado, ni siquiera el Sanedrín estaba completo. Entonces, desde el punto de vista incluso del el derecho de los religiosos, tampoco pudo haberse dado un juicio justo. No pudo, claro, porque para determinar alguna sentencia así, digamos, de ese tipo, hacía falta que se reúna todo el Sanedrín. Era difícil, ¿no? Por el tema de las fiestas, porque no es que, digamos, sucedía algo y enseguida aparecían todos ahí, ¿no? Fue una cosa rápida, una movida rápida justamente para evitar eso, ¿no? Porque si siguiera un proceso normal, el tiempo también era importante, ¿no? El tiempo. Exacto. Pero todo fue tan rápido que... Incluso Jesús en la Biblia está escrita por los propios evangelios, que Jesús no había sido apresado pues por sacrilegio en los momentos en que podía habérsele apresado en flagrancia, porque los propios sacerdotes veían a Jesús predicando de manera pública, porque su ministerio era público, y nunca fue apresado por eso. Solo lo apresan de noche, señalándolo por sacrilegio, por su ministerio público, en un momento oscuro, cuando la oscuridad reina, ¿no es cierto? Ahí hay un tema también muy interesante que ha hecho referencia el padre Homero, que es que la diurnidad, ¿no? En la ley entonces judía de entonces, pedían la diurnidad, es decir, que los juicios sean a luz del día. Esto no se debe ver solamente desde una manera literal, sino simbólica también, porque ¿qué tiene la luz del día? La transparencia, ¿no? Exacto. Un principio que, por ejemplo, ahora nos ha alejado de la cultura del secretismo, que implica que los juicios se desarrollan de una manera extraña, ajena a todas las personas. En ese caso, si se puede hacer la comparación, el Sanedrín funcionaba como una fiscalía, ¿no? Iba a ser la acusación, y Poncio Pilatos como un juez, ¿no? Que iba a determinar la sanción. Para esa acusación se necesitaba la diurnidad, y sin embargo, lo que se comenta en los evangelios es que a Jesús se le traslada en la noche, y antes del amanecer piden la pena de muerte en su caso por haber cometido el delito de sacrilegio. Entonces sí, es en realidad un proceso plagado de infracciones contra el debido proceso, que claro, ha sido además muy didáctico para poder saber cuándo las cosas están mal, cuándo se afectan las garantías de una persona, en este caso de Jesucristo. Exacto, miren, tengo aquí una cita de la Biblia donde nos relata ese pasaje, ¿no? Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que estaban presentes esa noche de su captura,
que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con ustedes cada día en el templo. No extendieron las manos contra mí, dice Jesús, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y dentro de esas características del momento, ocurren los dos hechos centrales previos a su captura: el beso de Judas y la negación de Pedro, Así que son es. muy simbólicos en tanto simbolizan cómo es posible que las personas nos conduzcamos de manera diferente a lo usual, a lo que en otro momento podríamos haber hecho, Ujú. conforme Jesús lo expresa. No olvidemos que Judas era persona de confianza de los apóstoles. Él era una persona que era el que recogía el dinero, era el tesorero del grupo. Tenía ese encargo Judas desde un principio para integrar al grupo de los 12 de Jesús, ¿no es cierto? Así es, y contaba con esa confianza. Bueno, él era empresario en su vida previa y finalmente terminó traicionando a Jesús. Pero desde ese punto de vista que usted toca, podemos ver ya el perfil codicioso de Judas. Efectivamente, había una intencionalidad en él de sacar provecho, de sacar beneficio. Incluso, doctor, permítame intervenir en este espacio porque recordé que hay una cita también. Todo esto lo que estamos hablando para el entendimiento del público que escucha ahora y ve Radio Nacional a través de la radio y la televisión, el 7.2, vamos a citar el pasaje bíblico que revela un poco el perfil de Judas, ¿no es cierto? Cuando Judas le reclama a una mujer por haber untado en los pies de Jesús un perfume carísimo. Ese capítulo ya puede darnos luces de cuál es el pensamiento llevado hacia lo material, ¿no? A la personalidad materialista de Judas. Efectivamente, en un hecho real se comprueba esta característica de él, el valor que le da a lo material, al dinero. Y Jesús lo corrige, ¿no? Lo reprende, pero después ocurren también una serie de situaciones en donde esto queda evidente hasta finalmente su traición. Exacto. Doctor, cuando Jesús es apresado, él ya está preparado espiritualmente para lo que va a suceder. Desde el momento de su captura hasta la crucifixión sucede una serie de sufrimientos que él como hombre está atravesando. ¿Un hombre actualmente podría soportar todo lo que él soportó en esa época? Bueno, acá hay varios puntos, digamos, en el proceso del Vía Crucis, ¿no?, de Jesucristo. Se da, bueno, empezando, ya lo hemos comentado, con el tema de la hematirosis, cuando él está en Getsemaní, ¿no? Y de ahí todos los sucesos que hemos ido comentando poco a poco, hasta la crucifixión, ¿no? Obviamente, Jesucristo pasa por azotes, ¿no? Primero los azotes, luego carga su cruz, ¿no? Le ponen la corona de espinas, es torturado, flagelado, con muchas heridas a nivel del todo el cuerpo, golpes, ¿no?, profanados por los soldados romanos. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, en este momento que una persona tenga que sufrir todo lo que vivió Jesucristo, con todo lo que hemos comentado, ¿es posible que pueda haber resistido tanto? Muy poco probable, ¿no? Entonces, Quizá a la mitad de todo este proceso cualquier hombre hubiera perdido la vida. sí, lo más probable. Y entonces, ¿qué lo pudo mantener en pie? Sabemos que él antes de este calvario
Jesús estaba también bien alimentado. Todos estos detalles pueden intervenir y sumar para entender con una explicación hasta terrenal de por qué Jesús logra llegar a la cruz y donar su vida clavado allí. Claro. Para empezar, podríamos, digamos, comentar el hecho de que Jesús era una persona físicamente, digamos, el físico que tenía Jesucristo era muy bueno. ¿Por qué? Porque él caminaba bastante, ¿no? Haciendo sus viajes con sus discípulos, ¿no? Tenía largos trayectos. La condición de Jesucristo era muy buena, ¿no? También detallando el aspecto de que en todo el Vía Crucis, desde que se inicia, ¿no?, en Getsemaní hasta el Gólgota, pues digamos que la distancia es una distancia larga. Exacto. ¿No? Más o menos 4 o 5 kilómetros, ¿no? De todo lo que ha sufrido, ¿no?, todos los hechos que ha sufrido hasta llegar allá. Obviamente, para que resista tanto, él tendría que haber tenido una condición física pues enorme, ¿no? Y la tenía. Y la tenía, obviamente, si no, no hubiese aguantado tanto, ¿no? La alimentación obviamente influía, ¿no? Bueno, en la última cena se vio que estaba con sus discípulos, compartieron cordero. Cordero, vino. Parece que se preparó Eso le ayudó físicamente como para tener las buenas reservas dentro de su organismo para soportar todos estos hechos que ya hemos comentado, ¿no? Pero eso no es suficiente para poder soportar los pasos que soportó Jesús hasta llegar a la cruz. Y el padre Homero nos puede decir cuál fue ese impulso entonces para que Jesús pueda resistir hasta ese momento importante en nuestras vidas. Definitivamente necesitó ayuda, ¿no? Por eso el Evangelio dice que tomaron a un tal Simón de Cirene para que llevara, ¿no?, el transversal de la cruz, que pesaba, no sé si 30 o 40 kilos, después de todo lo que le habían zarandeado, llevar, y se cayó de hecho 2 veces. Uh-huh. La ayuda humana, ahí estamos hablando de un ser humano que es la humanidad de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios se hace hombre para vivir como nosotros y pasar momentos que nosotros normalmente también pasamos, ¿no? Necesitamos ayuda, sí. Nos enfermamos, estamos con problemas hasta mentales por este tipo de maltratos, ¿no es cierto, doctor Bromley? Efectivamente, en la vida real todos nos enfermamos y como producto de esa enfermedad hemos podido observar, la ciencia médica ha observado que cuando el enfermo tiene ayuda, tiene acompañamiento, cuando se es solidario con él, está más capacitado para enfrentar la enfermedad. Cuando tiene un pensamiento positivo, consistente en un propósito de vida, ayuda mucho a sobrellevar la enfermedad, a resistir. Wow. En el caso de Jesús, creo que había solidaridad con él, como la mostró Simón. Había un propósito, que era el salvar a la humanidad a través de este hecho, de este evento traumático. Esa era la ayuda, que también podría ser como la ayuda de Simón, pero la ayuda espiritual. La ayuda espiritual centrada en el amor. En el amor. Hacia la humanidad. El amor de Cristo es el que lo llevó a resistir tanto, a enfrentar todo este calvario. No olvidemos, desde antes, la traición de Judas, la negación de Pedro, tan significativa para él, ¿no? El líder de los discípulos, lo negó 3 veces. ¿Cuál es la diferencia allí en este punto entre Pedro y Judas, si los dos son traidores? Ambos traicionaron a Jesús. El primero, Judas, lo hizo por monedas, por un bien material. El segundo, Pedro, lo hizo por su temor a enfrentar las consecuencias de aceptar ser discípulo de Jesús. Sabía que si él
decía que sí lo conocía y que se vinculaba con él, podía recibir algún tipo de castigo, de persecución, de daño. Entonces lo negó. Ambos después se arrepintieron, pero el hecho humano de traición estuvo presente en las dos personas, al igual que en la actualidad. Vemos permanentemente cómo hay traición por diferentes motivos. En el mundo hay muchos Judas. En el mundo hay muchos Judas y muchos Pedros. Hay personas que por apetencia económica son capaces de todo. Y hay personas que también por evitar ser identificadas con alguien que está perseguido por sus ideas, sus puntos de vista, también lo niegan. Doctor Paredes, usted tiene algo que decir aquí. Yo quería abogar un poco por Pedro, a ver, para ver si El abogado podemos. de Pedro. Muy interesante la versión del doctor Bromley. Yo lo que quería era hacer notar que Pedro ejerce un derecho que ahora es reconocido, que es el derecho a la no autoincriminación. Wow. O sea, usted no puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Claro, ustedes me dirán, pero él en realidad se le estaba pidiendo el testimonio respecto de Jesús. Pero era evidente que a él los indicaban como miembro, ¿no? Como apóstol, pero como miembro de esta, digamos, organización criminal, que en ese momento podría atribuirse esa denominación. Entonces él, ¿no? Imbuido por supuesto de un espíritu pues totalmente terrenal, muy humano, lo niega 3 veces, ¿no? Como es sabido, pero ejerce un derecho que ahora ya se reconoce, ¿no? Que es el derecho a la no autoincriminación. Wow, o sea, yo no puedo, o sea, no estoy obligado a decir la verdad si es que decir la verdad me va a implicar un castigo contra mí, ¿no? Entonces, en cambio, en el caso de Judas, efectivamente, pues es indefendible. Él habría cometido una denuncia calumniosa, ¿no? ¿Qué significa esto? El que a sabiendas imputa un hecho falso a alguien y le imputa un delito, y en este caso él, como se ha recordado aquí, por codicia, él imputa un delito de sacrilegio supuestamente, sabiendo que no lo había cometido. Y eso, en la ley judía de entonces, era castigado con una pena muy alta, porque era castigado con la misma pena que recibía aquel que había sido condenado por eso. Exacto. Entonces, si yo en aquel momento si indicaba a alguien por la comisión de sacrilegio y no era verdad, a mí me revertían los efectos de la condena del sacrilegio. Pero entonces, a él se le perdonó entonces, porque claro, estaba coludido. Ahí vemos pues otro grave problema, ¿no? Porque en realidad él había cometido a sabiendas de que no se había cometido este delito, lo había sindicado a Jesús y efectivamente él no fue preso, ¿no? Algo que quería rescatar del padre Homero también es que efectivamente hay un derecho al plazo razonable aquí también en el proceso, ¿no? El padre Homero nos ha dicho esto fue velocísimo, ¿no? Y en realidad el derecho al plazo razonable implica que haya tiempos para la defensa. No puede ser que uno pues sea acusado y de inmediato sea sentenciado sin solución de tiempo, sin ningún transcurso de tiempo mínimo como para ofrecer prueba, para defenderse, porque va reposando también el sentido de justicia. Aquí no, ¿no? Esto delataba que había efectivamente un complot y ese complot buscaba la sanción a Jesús. Padre Homero, ¿qué entendimiento podemos tener sobre la traición de Pedro? No hablemos todavía de Judas, ese es un tema más interesante todavía, pero de Pedro, ¿qué nos explica la teología sobre su negación? ¿Por qué negó? ¿Por qué estaba esta figura en la historia maravillosa de salvación de Dios? Bueno, meternos en la mente de Pedro como hombre sería un poco complicado, ¿no? Pero digamos por el acto, por el hecho en concreto, primero que yo creo que lo tendría que ver desde el punto de vista de Jesús. O sea, Jesús elige personas incondicionalmente. Eso no haría nadie, ¿no? Yo pienso que cualquiera que quiere hacer una empresa o algo sólido hace, ¿cómo se llama hoy en las empresas, ¿no? Que hacen estas entrevistas de personal, ¿no? Para ver los perfiles. Entonces,
el perfil que Jesús tenía de los apóstoles era otro. Era otro. Pero sobre todo una cosa creo que es importante, ¿no? No tanto la traición, que de hecho, ¿no?, tiene su peso, su gravedad, pero yo lo llevaría a esto. Para comprender la traición había que entender lo que sigue después. ¿Qué sigue? Que Pedro, o sea, reconociendo lo que había hecho, la actitud que tiene, ¿no? Reconoce que ha pecado, reconoce su falta. Y yo creo que esa es una actitud muy importante en las personas. Reconocer que yo he fallado. Y ese Creo yo que reconocimiento... eso le faltó a Judas. Judas también se arrepintió, se dio cuenta de que había metido la pata, digamos así, pero no aceptó haber fallado. Y ese es creo que el otro podía hablarnos más de estas psicologías, ¿no? Y por eso los seguidores, y no me van a dejar mentir, los seguidores de San Judas Tadeo remarcan ese apellido con fiereza. No dicen San Judas o soy devoto de Judas, dicen de San Juditas Tadeo, porque hablar de Judas es hablar prácticamente del demonio. ¿Qué hace desde el punto de vista psiquiátrico diferente a Judas con Pedro, doctor Bromley? Hay diferencias importantes que se ven en lo que sucede a continuación. Judas intenta restituir su acto ante él mismo, pretendiendo devolver las monedas. No le aceptan y él, desesperado, corre y se quita la vida. Mientras que el acto de Moisés es ante él mismo. De Pedro. Perdón, el acto de Pedro. El acto de Judas es ante los demás. Exacto. Devolver las monedas Y quedar bien él. y quedar bien él. Yo nunca recibí estas monedas que algún momento recibí. Así es, La soberbia del ser humano. la soberbia. Como no tiene éxito, se suicida. No lo soporta. Así es. El acto de Pedro es totalmente diferente. No es ante los demás, es ante sí mismo. Es un arrepentimiento. Es un sentido de culpa por lo realizado. Y a partir de esa condición se convierte pues en el líder, ¿no?, de la iglesia. de la iglesia, de llevar el mensaje de Jesús Es considerado el a primer todo el papa. mundo. Es considerado el primer papa. Es una diferencia importante que nos hace reflexionar. Porque hay mucha gente que se arrepiente, dice lo siento mucho, no va a volver a ocurrir, pretende reparar el acto, pero ante los demás. Esas personas después lo vuelven a hacer una y mil veces más. Solamente cuando hay el arrepentimiento auténtico ante sí mismo es que uno reconoce el daño que ha hecho y ya no lo vuelve a cometer. ¿Cómo reconocer a un Judas en esta época, doctor Bromley? Reconocer a un Judas, tanto como reconocer a un Pedro, reconocer a todos nosotros, es no tan difícil si es que nos damos cuenta de su comportamiento ante los demás. Si yo me fijo del comportamiento de alguien hacia sí mismo, me voy a equivocar. Por dos motivos. Porque tengo un sesgo, quiero que me mire bien, que me trate bien, que se relacione bien conmigo, o lo contrario, y porque esa persona tiene un interés conmigo y va a comportarse de determinada manera, centrado en ese interés. Sin embargo, cuando los vemos, sin que ellos se percaten de esta observación, Exacto. en su conducta ante los demás, ahí es cuando vamos a podernos dar cuenta de cómo somos en realidad. De con qué Pedro o con qué Judas estamos tratando. Así es, yo puedo estar en un restaurante almorzando con una persona muy amablemente, pero si observo que esa persona trata mal a quien nos está atendiendo, lo trata con cierta discriminación o lo maltrata de alguna u otra forma, ese es el comportamiento real de esa persona, no el que está dirigido a mí. Por eso lo que sabemos de Judas, como usted lo ha remarcado, es que él quiere demostrar ante un grupo que él no traicionó a Jesús, pero no
quiso convencerse de eso él mismo. Así es, Judas no quiso convencerse ante sí mismo que había cometido un error. Doctor Paredes, cuando Judas vende, como lo ha puesto sobre la mesa el doctor Bromley, vende a Jesús por 30 monedas e incluso así es retratado él en las pinturas de la Última Cena, ¿no? En las pinturas de la Última Cena, Judas está retratado con una bolsita de monedas y al lado de él una sal que se cae a la mesa. Dicho sea de paso, no hay muchas pinturas, ¿no, doctor Homero? No hay pinturas que retraten. No hay pinturas que retraten a Judas. Más bien como que la iglesia lo ha apartado de todo su arte. Solamente lo vemos en la Última Cena. No hay pinturas exclusivas de Judas. No. ¿Es porque lo han castigado? ¿Está castigado Judas para la iglesia? No, en absoluto. Y de hecho te digo, bueno, que ahora me acordaba, los padres de la iglesia, no me acuerdo si es San Atanasio o San Cipriano, que dice, usando un texto bíblico, dice que Judas, la iglesia nunca ha dicho que esté condenado, por si acaso, que esté en el infierno. Nunca ha dicho eso la iglesia. Ok. ¿Qué pasó con Judas? Eso Dios lo sabe, porque... Pero la iglesia católica no lo pone como un santo. Ah, no, evidentemente, ¿no? Como no hay otros muchos que no son santos tampoco. No, pero puede ser también la tendencia de lo que representa Judas, ¿no? Por ahí escuché alguna vez, decía alguno, que a nadie se le ocurriría poner ese nombre ni a su perro. Entonces, sí, exacto. No hay muchos niños que se llamen Judas. Entonces, quiero decir que es también... No hay niños que se llamen Judas, creo, así que no ni muchos, ¿no? Claro, o sea, el hecho de lo que ha supuesto su persona en la historia, evidentemente queda un poco oculto, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté condenado o castigado. Okay. Yo creo que ya bastante castigo había recibido con lo que ha vivido, ¿no? Pero yo quería decir eso, ¿no? Un apunte quizá interesante sobre los nombres es que usted dice de Judas. Por ejemplo, un nombre como Abimael prácticamente ha desaparecido de los registros de RENIEC, ¿no? RENIEC informa estos nombres curiosos, atípicos, y hay determinados nombres que efectivamente pues, han desaparecido. Hay una especie de condena moral también, ¿no? Exactamente. Y quería, para terminar el tema de Judas, y para que nos pueda acompañar todavía el doctor Bromley, que está pronto a cumplir una actividad importante, es brevemente, doctor Paredes, que nos comente sobre cuál fue el papel que cumplió Judas en el proceso de captura de Jesús. Él, cuando recibe estas monedas, se convierte entonces en un colaborador eficaz, quizá en una historia obviamente turbia. Bueno, visto a la luz de lo que conocemos ahora, ¿no? De la legislación actualmente existente, efectivamente el delincuente que da información veraz y oportuna respecto de otro delincuente que es una persona que desempeña un rango superior en la organización que forman ambos, es beneficiado con un premio. Es premiado, es el llamado el derecho premial. Entonces, claro, asumiendo que se habría cometido un delito, el que reconoce su culpa, que se reconoce delincuente, se habría acogido a lo que ahora se conoce como colaboración eficaz. Pero aquí falta pues la parte de la ecuación, ¿no? Es decir, él más bien sabía que no se había cometido un delito y por eso decíamos que él estaba incurriendo en lo que hoy se conocería como una denuncia calumniosa, que es una sanción, por supuesto, castigada con pena privativa de la libertad, pero en esa época era castigada con pena de muerte, porque como ya lo vimos en el bloque anterior, era sancionada de la misma manera que la otra persona. Lo curioso con Judas es que él no testifica contra Jesús. O sea, él da el señuelo, le da el beso, de ahí desaparece, pero él no va y se comporta como un órgano de prueba, porque ¿cuáles son las pruebas, ¿no? Los peritajes, los testimonios, ¿no? Los documentos. En este caso, lo clave en esa época eran los testimonios. Y Judas no va a dar el testimonio, porque en todo caso hubo un largo momento en el que no aparecía ninguna persona que se indicara a Jesús como el autor del delito de sacrilegio, hasta que aparecen dos personas que finalmente dan ese falso testimonio, ¿no? Pero Judas no fue uno de esos dos, ¿no? Él no es un órgano de prueba, digamos, para el proceso. Y en esta historia, donde está analizando las últimas horas de Jesús, un abogado, un psiquiatra
un médico internista y un teólogo, ha aparecido también la figura de los apóstoles, claro, Judas, Pedro, y de los apóstoles que fueron testigos oculares, ¿no es cierto, doctor Homero? Testigos oculares que relatan todo esto en la Biblia. O sea, no hay testimonio sin sustento, porque varios de los apóstoles coinciden y escriben en diferentes tiempos lo que sucedió en este momento histórico. Claro que sí. Sabemos que los evangelios hay ciertas variantes, ¿no?, respecto uno de otro sobre detalles. E incluso esto ha dado pie a estudios que han llegado a deducir o hipotizar, por ejemplo, que la cena de Jesús no fue el jueves, sino el martes, siguiendo un calendario, por ejemplo, el calendario solar de los jubileos, o el calendario lunar. O sea, ahí todavía hay cosas que están, ahondándose, pero lo cierto es que Jesús murió en un contexto de Noche de Pascua. Y los discípulos todos han sido testigos de este evento, pero también es importante la experiencia personal de cada uno. O sea, sucede un hecho y cada uno de ellos tiene una experiencia, una percepción de ese hecho. Y creo que esa diferencia también se plasma en los escritos. No es simplemente una cosa un dictado y todo. Si todo fuera igual, yo dudaría de que eso tuviese veracidad. Exacto. Hay detalles que pueden ser, no discrepar, sino pueden ser diferentes unos de otros, pero llegan a la misma conclusión. Por ejemplo, uno de los apóstoles ve que Jesús levanta el pan con la derecha y el otro ve con la izquierda. Entonces, esos son detalles que quizás no son relevantes para encontrarle razón a la historia de Jesús. Claro, y además está también el propósito teológico que tiene cada evangelio, ¿no? A quién está dirigido y cuál es el mensaje teológico que tiene ese hecho, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos que la línea que une todos estos evangelios es que Jesús murió por nosotros. O sea, un inocente que muere por. Y esos hechos le quitan la vida, Él dona su vida. Él la da, ¿no? Y Él lo dice en San Juan, a mí yo la doy libremente, ¿no? Pero el hecho es que Él dio su vida. Y eso es lo que son testigos los apóstoles. Ahora que hablábamos de Pedro, pienso una cosa, ¿no? Que Pedro, estamos diciendo que Jesús, la muerte de Jesús es por los pecados, ¿no? Por los pecadores, ¿no es cierto? Entonces, pero esa expresión puede ser también abstracta. Pecadores en general. Pedro ha tenido la experiencia de que Jesús ha muerto por él. El hecho de la crucifixión ha puesto en manifiesto su realidad de hombre frágil. Pero en esa realidad se ha encontrado con ese perdón que Jesús ha conseguido en la cruz para todos. Él también como apóstol y como primer papa tenía que ser testigo de eso, no podía ser una cosa exterior, ¿no? Y ante la falla que ha tenido él, digamos así, porque es bien difícil. Yo le digo una cosa, yo creo que esto también lo pueden decir el doctor Browning, que una cosa es que te traicione el vecino y otra cosa que te traicione tu propio hermano, con el que has crecido desde pequeño, que han salido del mismo útero. O sea, yo creo que eso tiene otro peso, ¿no? Sí. Que te traicione tu amigo. Bueno, que me traicione la señora que vende papas, no sé. Una persona que ni conozco ni me interesa, ¿no? Pero eso, que tu propio amigo con el que comías tu pan, eso tiene otro peso. Entonces Pedro creo que es consciente de esto. Y eso también le da más peso cuando Jesús lo restablece, ¿no? Le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, sana esas, ¿no? Confirma la confianza. Porque es difícil cuando uno falla, es muy difícil que alguien te restituya, ¿no? Aquí fallas y chao. Jesús restituye eso que le había dado a Pedro antes de que lo niegue, ¿no? Tú eres Pedro. Doctor Bromley, algunas palabras para terminar este primer bloque. Rescatar una y mil veces que todo el proceso de Cristo, de Jesús, fue por amor a todos nosotros, y que el mensaje es ese, amarnos entre nosotros. Tan difícil ahora,
pero una meta posible de lograr. Doctor Paredes. Sí, el tema también de la tortura a la que se ve expuesto, ¿no? Incluso las personas más sanguinarias tienen derechos humanos, tienen dignidad. Y en el caso de Jesús, que además fue víctima de todas estas tropelías y estas injusticias, fue sometido a una serie de atentados a un derecho fundamental, que es el derecho a la integridad personal. Y cómo en ese caso no pudo corregir, en todo caso, a las personas que le daban esos ataques, no se pudo corregir esa situación que hoy sería posible con un habeas corpus correctivo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que voy es muy didáctico hablar del proceso de Jesús, porque nos da muchísimas vertientes sobre lo que ha pasado. Lo que hizo Poncio Pilatos con Barrabás fue en el ejercicio de un indulto, ¿no? Uh-huh. Le da una gracia presidencial y le da la libertad. Él no era necesariamente llamado a hacerlo, pero como tenía el grado de delegado del emperador romano, le da esa potestad, ¿no? Y así hay muchas figuras jurídicas que se pueden ver. Y con el doctor Jesús de la Cruz también vamos a conversar después de este primer bloque sobre el proceso ya final que lo lleva a la muerte a Jesús. Nosotros estamos transmitiendo para todo el país Las Últimas Horas de Jesús, un programa especial por Semana Santa y Viernes Santo, donde 4 especialistas, un abogado, un psiquiatra, un médico y un teólogo analizan las últimas horas de Jesús. Es momento de irnos a una pausa y damos pase a el informativo de Radio Nacional. Ya volvemos con Las Últimas Horas de Jesús.